internautas que nos siguen a través de los noticieros de REC. Estamos aquí con un distinguido maestro desde Mazatlán, Sinaloa, un maestro distinguido por la lucha antiimperialista, un maestro que ha fomentado, formado comités de solidaridad con los pueblos oprimidos del mundo y bueno, con el pueblo palestino, y en este contexto de amenazas del imperialismo norteamericano, el maestro nos va a compartir un artículo y va a decirnos algunas palabras. Adelante, maestro. Este artículo fue publicado en la revista de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa y es un artículo que trata sobre cómo pasaron la Navidad los niños en Palestina bajo los bombardeos, con la destrucción de sus casas, aguantando hambre, aguantando frío, aguantando sed, caminando descalzos en el lodo, durmiendo en el suelo. De eso trata este artículo y se titula Amarga Navidad de los niños en Gaza. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido por sus siglas como la UNICEF, es el organismo especializado de la ONU que se dedica a ventilar, promover y garantizar todas las condiciones de dignidad para que los niños del mundo vivan y se desarrollen armónicamente en un clima de paz, bienestar y oportunidades. Su ejercicio se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, instrumento normativo que establece específicamente aspectos como educación, salud, alimentación y protección, entre otros. En el terreno concreto, mientras tanto, estos derechos son letra muerta para millones de niños en el mundo. Es el caso de los niños marginados, de los niños migrantes, de los niños desplazados, de los niños refugiados y de los que viven en zonas de conflicto. En estos tiempos aciagos en que se escriben páginas ominosas en lugares donde más se violan deliberadamente estos derechos, es Gaza, territorio palestino, convertido en campo de concentración y ahora en campo de exterminio por parte del sionismo israelí, en complicidad con Estados Unidos y la Comunidad Europea y otros gobiernos cipayos y títeres, como aquí en Latinoamérica, el gobierno de Argentina, con Milei, por ejemplo, entre otros. Ese territorio palestino, conocido como Gaza, de unos 360 kilómetros cuadrados, en donde viven en hacinamiento unos 2 millones de habitantes. Dicho territorio, ubicado en el extremo del mar Mediterráneo, no solo ha sido convertido en un campo de concentración amurallado, sino también en un campo de exterminio por parte del ocupante sionista israelí, con la abierta complicidad criminal de Estados Unidos y Europa. Las casi 100.000 toneladas de bombas lanzadas por la aviación israelí desde finales de 2023 representan un poder destructivo superior al de las 2 bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Según datos de la ONU para los refugiados palestinos, organismo conocido como la UNRWA, después de sufrir la destrucción de sus viviendas, los palestinos de Gaza han sido desplazados bajo amenazas de muerte unas 7 u 8 veces hacia nuevos refugios improvisados que luego se convierten en blanco de nuevas agresiones. Los bombardeos del ocupante sionista israelí no solo se han dirigido a la casi totalidad de las viviendas en Gaza, sino también a las escuelas, las universidades, los campos agrícolas, los comercios, la industria, los hospitales, los museos, los monumentos, las mezquitas,
las oficinas públicas y a toda la infraestructura de agua potable, alcantarillado y vías de comunicación. Según cifras de las autoridades de salud palestinas, en los últimos 14 meses de agresión sionista han sido asesinados por los bombardeos israelíes unos 48.000 civiles, de los que una tercera parte eran niños. Los heridos pasan de los 120.000. La cifra de víctimas puede ser mucho mayor. Si se advierte que muchos miles han quedado muertos y enterrados bajo los escombros de millones de toneladas de escombros producto de los bombardeos. Junto a estas cifras macabras, habría que decir que unos 17.000 niños han quedado en condición de orfandad y más de 15.000 han sido mutilados de una o más extremidades, según lo ha denunciado el organismo humanitario Save the Children, en español significa Salvemos a los Niños. La agresión sionista israelí no solo implica el robo total del territorio al pueblo palestino, sino también un exterminio que equivale a una limpieza étnica, como copia macabra de la fundación de Estados Unidos, o sea, sobre la base del despojo y el exterminio de los nativos. Entre los muertos hay cientos de periodistas, médicos, maestros y más de 10.000 estudiantes. En abierto desprecio al derecho internacional humanitario, junto a la destrucción y muerte que sigue ocasionando el ocupante sionista, impone un bloqueo que impide el ingreso a Gaza de ayuda humanitaria, por lo que miles están muriendo por hambre, sed y carencia de medicamentos. Así ha sido la amarga Navidad de los niños en Gaza, cuya tierna sonrisa se ha convertido en triste mirada, cargada de miedo, terror, incertidumbre y desesperanza. Y esa copia abominable y engendro de Estados Unidos se hace llamar la única democracia del Oriente, el pueblo elegido de un Dios. Ese es el artículo que puedo compartir sobre la Navidad amarga que han pasado los niños ahí en Gaza. Bueno, pues muy puntual, muy descriptivo este artículo donde disfraza, pues, donde expresa con toda característica, con todo rasgo, el tamaño del terrorismo hacia el pueblo palestino por parte del sionismo israelí con el apoyo de los norteamericanos y un infanticidio totalmente documentado. Sí, y la amenaza continúa ahora con el nuevo gobierno de Trump. En este es su segundo mandato, que viene más agresivo y más prepotente y más envalentonado que nunca. ¿Su nombre, maestro? Soy el profesor Guillermo López Moreno. Guillermo López, desde Mazatlán, Sinaloa, con este posicionamiento en solidaridad con el pueblo palestino y con los pueblos oprimidos del mundo. Información de Notigerma en Mazatlán, Sinaloa.